Exámenes de selectividad de Matemáticas 2 de junio de 2015. La opción A. El primer ejercicio nos dice: se quiere construir un depósito abierto de base cuadrada y paredes verticales, con capacidad de 13,5 metros cúbicos, y para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. Calcula las dimensiones del depósito para que el gasto de chapa sea el mínimo posible. Vale, entonces lo que está diciendo es que quiere hacer un depósito que tiene la base cuadrada. Vale, tiene esto. Vale, tiene la base cuadrada. Y nos piden que calculemos las dimensiones. Las dimensiones, la base es cuadrada, entonces el lado del cuadrado y la altura son las dos dimensiones que tenemos que calcular. Aquí, importante, dice que es un depósito abierto, es decir, no tiene la chapa de arriba. No existe chapa de arriba. Y nos pide calcular la mínima cantidad, las dimensiones, para que la cantidad de chapa sea mínima, es decir, es un problema de optimización. En los problemas de optimización, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero es poner la cantidad que queremos optimizar, es la cantidad de chapa. ¿Y esa cantidad de chapa cuál va a ser? Pues la cantidad de chapa va a ser el área de la base, que es L al cuadrado, más 4 veces el área de las paredes del depósito. Las paredes del depósito son L por H. L por H por 4. ¿Vale? Es L al cuadrado más 4 por L por H. Vale. El problema aquí, ¿cuál es? Que tenemos dos variables, L y H. C, la cantidad de chapa, dependen de L y de H. Bueno, pues para eso tenemos la siguiente pista, el siguiente dato que nos dan, que es que el depósito tiene una capacidad de 13,5 metros cúbicos. Es decir, ¿cuál es la capacidad de este depósito? Pues el volumen, es el volumen del prisma. El volumen es el área de la base por la altura. Eso como es el área de la base, es L al cuadrado por la altura. Y ese volumen es 13,5 metros cúbicos. De aquí podemos despejar H, y nos quedaría que H es 13,5 dividido entre L al cuadrado. Vale, entonces, teniendo esto aquí, ya podemos convertir esta función de la cantidad de chapas de una sola variable. Entonces, C, que depende de L, va a ser L al cuadrado más 4 por L por H. Por H, que antes hemos visto que es 13,5 por L al cuadrado. Bueno, ponemos esto bonito, entonces este L se va con una de estas L y se queda L al cuadrado más 4 por 13,5, que es 54 dividido entre L. Muy bien. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar el mínimo de esta función. El mínimo, tenemos que buscar L para que la cantidad de chapas sea mínima, es decir, estamos buscando un extremo relativo, un mínimo. Pues entonces derivamos la función de las chapas con variable L, y la derivada es 2L más menos 54 partido L al cuadrado. Vale, y ahora vemos cuándo se hace cero esto. Pues esto es cero, sí, solo sí. 2L menos 54 partido L cuadrado es igual a 0. Esto es una ecuación muy facilita, ¿no? 2L es igual a 54 partido L cuadrado. El L cuadrado pasa aquí multiplicando y el 2 pasa aquí dividiendo. Esto se queda L cubo igual a 54 entre 2 es 27. Es decir, que L es igual a 3. ¿Vale? Entonces, ya tenemos que el lado vale 3 metros. Despejamos el H era 13,5 partido L al cuadrado, es decir, que es 13,5 dividido entre 3 al cuadrado, que es 9. Y esto es 1,5. Entonces, las soluciones son: lado son 3 metros y la altura es 1,5 metros. Y entonces la cantidad de chapa sería mínima. El segundo ejercicio nos dice que calculemos una primitiva de la función menos x cuadrado dividido entre x cuadrado más x menos 2. Esto es una función racional
donde el coeficiente del polinomio de arriba es igual que el coeficiente del polinomio de abajo, que es el grado del polinomio de arriba es el mismo que el de abajo, que es 2. Para esto, entonces, lo que tenemos que hacer primero es quitarle un grado al de arriba. Para eso vamos a hacer esta. Bueno, primero quitamos el menos de aquí y lo sacamos fuera, porque nos está molestando y nos queda x cuadrado más x menos 2, diferencial de x. Para quitarle el polinomio, un grado al de arriba, lo que vamos a hacer es expresar x cuadrado de esta manera. X cuadrado más x menos 2 menos x más 2. ¿Vale? Esto sigue siendo x cuadrado más x menos 2 dividido por diferencial de x. Vale, ahora podemos separar, como esto es una suma de fracciones, las separamos y nos quedaría algo así. X cuadrado más x menos 2 dividido entre x cuadrado más x menos 2 diferencial de x más menos x más 2 dividido entre x cuadrado más x menos 2 diferencial de x. Vale, esto ya es es fácil ver que este es lo mismo que este, entonces es 1. Esto es 1 por diferencial de x. Esta primitiva es inmediata, es x. Entonces ya nos queda calcular la primitiva. Nos queda calcular esta primitiva, ¿vale? Pues vamos a ello, vamos a calcular esa primitiva. Menos x más 2 dividido entre x cuadrado más x menos 2. Para eso, para calcular esta primitiva, primero vamos a descomponer esta función como suma de dos fracciones. Para ello, primero vamos a ponerlo aquí, menos x más 2 dividido entre x cuadrado más x menos 2. Esto va a ser la suma de dos fracciones. ¿Cuáles van a ser los denominadores? Las raíces de este polinomio. Vamos a calcular las raíces. X cuadrado más x menos 2 igual a 0. Según la formulita, esto es menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por a por c. Esto es más 8 dividido entre 2. Una raíz es 1 y la otra es menos 2. Por lo tanto, las raíces van a ser x más 1 y x más 2. Esto es x menos 1. Y aquí va a haber un A y un B, que no sé, que vamos a calcularlo ahora. Esto si nosotros sumamos estas dos fracciones, el mínimo común múltiplo es x menos 1 por x más 2. Y esto es A por x más 2, ¿no? El común denominador dividido entre x menos 1 es x más 2 por A, más x menos 1 por x más 2, dividido entre x más 2 es x menos 1 por b. ¿Vale? Y eso es ax más 2a más bx menos b. Dividido entre x menos 1 es x más 2. ¿Y esto qué es? ax más bx, a más b, x. 2a menos b. Más 2a menos b, dividido entre x menos 1, x más 1. Vale, esto de aquí tiene que ser igual que esto, por lo tanto, a más b tiene que ser menos 1 y 2a menos b tiene que ser igual a 2. Pues entonces, a más b tiene que ser igual a menos 1 y 2a menos b tiene que ser igual a 2. Por reducción, esto es un sistema de A y B, por reducción lo hacemos, se nos queda 3A es igual a 1. Por lo tanto, aquí tenemos que A es igual a 1/3, A es igual a 1/3 y B es igual a, si A es 1/3, para que te dé menos 1, esto es menos 4/3. Menos 4/3. Vale, pues entonces ya podemos poner ya podemos poner esta fracción como una suma de fracciones que son más fáciles de calcular, la primitiva. Entonces, tenemos que la integral de menos x más 2 dividido entre x cuadrado más x menos 2 diferencial de x,
es como decir, esto era 1/3 y menos 4/3. 1/3 dividido entre x más 1, esto es la integral de x menos 1, diferencial de x, más menos 4/3 dividido entre x menos 2, más 2, diferencial de x. Vale, esto es 1/3 integral de 1 partido de x menos 1, diferencial de x, menos 4/3 integral de 1 partido de x más 2, diferencial de x. Estas integrales, estas primitivas, son casi inmediatas. Si hacemos el cambio de variable u igual a x menos 1 y aquí el cambio de variable u igual a x más 2. Las integrales son inmediatas y nos queda que esto es 1/3 del logaritmo de x menos 1 en valor absoluto. Cuidado. Menos 4/3 del logaritmo neperiano de x más 2. Aquí, bueno, el logaritmo neperiano, se puede poner una n. Ahora, y ya tenemos calcular esta primitiva. Recordamos que la primitiva que nosotros estábamos buscando es menos la integral de 1 diferencial de x más la integral de la primitiva que hemos calculado. Entonces, la integral de la primitiva grande más x menos 2 diferencial de x es menos la integral de 1 diferencial de x, que es x, más la integral de esta. 1/3 del logaritmo de x menos 1, valor absoluto, menos 4/3 del logaritmo de x más 2 en valor absoluto. Se le quita los paréntesis, menos x, menos 1/3, más 4/3 del logaritmo de x más 2. Ahora, esta sería la primitiva. Vale, el ejercicio 3 nos da un sistema de ecuaciones que depende de un parámetro lambda, y el apartado A nos dice, discute el sistema según los valores del lambda. Y el apartado B nos dice que resolvamos el sistema para lambda igual a 0. Vale, pues el apartado A. Vamos a hacer la matriz de coeficientes. Esto es lambda 1 menos 1 menos 1. Lambda 0, lambda, lambda. 1, 1 menos lambda, 0. Vale, ya tenemos aquí la matriz de coeficientes, donde esta es la matriz A y esta es la matriz ampliada. Hasta aquí. Para discutir el sistema, pues tenemos que estudiar el rango de la matriz. El rango de la matriz A, el rango de la matriz ampliada, y compararlo. Pues vamos a ello. Vamos a hacer el determinante de la matriz A. Determinante de A. El determinante de A es 0, lambda, menos. Esto es 0, lambda cuadrado, menos lambda cuadrado. Vale, este se va con este y este se va con este y nos queda 0. Es decir, la matriz A, el determinante de la matriz A es 0 para cualquier valor de lambda. Eso nos hace descartar la opción de que sea un sistema compatible determinado, porque ya el rango de la matriz A no es 3, por lo tanto ya descartamos esa opción. Pues vamos a ver que para que sea rango 2 cogemos una submatriz, esta por ejemplo, y calculamos el determinante. El determinante de lambda 1, lambda 0 es menos lambda. Vale. Entonces, para todo lambda, para lambda distinto de 0, la matriz, el rango de la matriz A, el rango de A es 2. Si lambda es distinto de 0, pues vamos a ver el rango de la ampliada. Para lambda distinto de 0, pues calculamos el determinante de lambda 1, lambda 0 con sus valores menos 1 y lambda y los respectivos de las otras columnas, 1, 1 y 0. Entonces, esto es el determinante de esta es 0, lambda, menos 0, lambda cuadrado,
0. Vale, este se va con este y nos queda menos lambda cuadrada. Como lambda habíamos supuesto antes que no es 0, entonces este determinante es distinto de 0, es decir, el rango de la matriz ampliada es 3. Como 2 y 3 no son iguales, pues el rango de la matriz A y el rango de la ampliada para todo lambda distinto de 0 son distintos, es decir, que el sistema es incompatible. Entonces, para lambda distinto de 0, sistema incompatible. Vamos a ver para el caso lambda igual a 0. Para el caso lambda igual a 0, el sistema que nos queda es muy sencillo, es 0, bueno, vamos a poner i menos z es igual a menos 1. Esto es 0, toda esta fila de aquí es 0. Y después tenemos x más y igual a 0. Se nos queda este sistema. Este sistema es un sistema compatible indeterminado. Tiene dos ecuaciones y 3 incógnitas. Pues vamos a resolverlo como le damos un valor, un parámetro, el parámetro t a z, por ejemplo. Z es igual a t, por lo tanto, i va a ser menos 1 más t. Y x será menos i, que será 1 menos t. Vale, entonces resolviendo también el apartado b, ya el sistema es compatible indeterminado y su solución depende de un parámetro t, que es esta. El ejercicio 4 nos dan 4 puntos. El primero, que es A0, 1, 1, el B, 2, 1, 3, el C, menos 1, 2, 0 y el D, 2, 1, m. El punto D depende de m y nos dice el apartado A, calcula m para que A, B, C y D estén en el mismo plano. El apartado B determina la ecuación del plano respecto del cual A y B son puntos simétricos y el C calcula el área del triángulo ABC. Vale, para hacer el apartado A tenemos que ver qué valor de m es el que con qué valor de m A, B, C y D están en el mismo plano. Pues para eso podemos hacer una cosa, podemos calcular los vectores AB, AC y AD y esos 3 vectores forzar a que estén en el mismo plano, es decir, que su determinante sea 0. Pues vamos a hacerlo. El vector AB es el punto, es B menos A, entonces esto es 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0, 3 menos 1, 2. El vector AC es menos 1 menos 0 menos 1, 2 menos 1, 1, 0 menos 1 menos 1. Y AD es 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0, m menos 1, m menos 1. Vale, y tenemos que ver que el determinante de estos 3 vectores para que sean linealmente dependientes, que estén en el mismo plano significa que son linealmente dependientes los 3 vectores. Pues su determinante tiene que ser 0. Pues ponemos los vectores 2, 0, 2, menos 1, 1, menos 1, 2, 0, m menos 1. 2 por m menos 1 más 0 más 0. Ahora, menos 4, 0, 0. Entonces, esto es 2m menos 2 menos 4 menos 6. Para que esto sea 0, 2m menos 6 igual a 0 implica que 2m es igual a 6, o sea que m es igual a 3. Vale, entonces para m igual a 3 el determinante es 0 y son linealmente dependientes. Entonces ya tendríamos el apartado A. Vamos a ver el apartado B. El apartado B te dice que determina la ecuación del plano respecto del cual los puntos AB son simétricos. ¿Eso qué quiere decir? El plano por del cual los puntos AB son simétricos quiere decir que es un plano que es perpendicular al vector AB
y que pasa por el punto medio de los dos puntos. Bueno, pues vamos primero a ver quién es el punto medio de AB. El punto medio eran, según las formulitas del punto medio, eran las primeras componentes dividido entre 2, la suma de las segundas componentes entre 2 y igual con la tercera componente. Es decir, 0 más 2 entre 2, 0 más 2 entre 2, 1 más 1 entre 2, 1 más 3 entre 2. 1, 1, 1 y 2. Vale, el punto medio entre el punto A y el B es 1, 1, 2. Ya tenemos el punto por el que pasa. Ahora, como el vector AB el vector AB que antes lo hemos calculado, que lo tenemos aquí, es 2, 0, 2, podemos simplificarlo como es un vector, podemos ponerlo como 1, 0, 1. Este vector es perpendicular al plano que nos están pidiendo, porque es el plano que lo divide al segmento AB en dos partes, es decir, este vector es perpendicular al plano. Eso quiere decir que este vector es la normal al plano. Este vector es un vector normal a ese plano. Por lo tanto, el plano que es de la forma AX más BY más CZ más D es igual a 0, pues entonces, como este es un vector normal al plano, tenemos que esto es X más Z más D igual a 0. Es de esta forma, tenemos que ver quién es D, pero resulta que pasa por 1, 1, 2, pues forzamos a este plano a que contenga este punto. Entonces esto es 1 más 2 más D es igual a 0. Entonces D es igual a menos 3. Entonces, ¿cuál es el plano? El plano es X más Z menos 3 igual a 0. Ya tenemos el plano. El plano que pasa por el punto 1, 1, 2, que es el punto medio de AB y que tiene como norma el vector AB, el 1, 0, 1. Por lo tanto, ya lo tenemos. Vamos a el apartado C. El apartado C nos dice que calculemos el área del triángulo comprendido entre el punto A, el punto B y el punto C. Vale, para calcular este área podemos usar... Sabemos que el módulo del producto vectorial del vector AB y AC, el módulo del producto vectorial de AB y AC es el área del paralelogramo comprendido entre estos vectores. Es decir, pues el triángulo será la mitad. El área, lo voy a poner para que no se confunda, área es igual a el módulo del vector AB por AC dividido entre 2. Vale, pues vamos a calcular AB por AC, el producto vectorial de AB por AC. AB era el vector 2, 0, 2 y AC es el vector menos 1, 1, menos 1. Vale, pues de ahí sacamos que AB, producto vectorial con AC, hacemos el truqui J y K, y aquí 2, 0, 2, menos 1, 1, menos 1. Pues hacemos menos 2, 0 y 2. El módulo es entonces el módulo del vector menos 2, 0, 2, que es raíz de 8. Entonces el área es raíz de 8 partido 2, que es lo mismo que raíz de 2.